Género Brucella y brucelosis. La brucelosis es una enfermedad zoonótica de notificación obligatoria causada por bacterias del género Brucella. El hombre es un hospedador accidental que adquiere la infección por contacto, inhalación o ingestión de productos animales y sus derivados, a través de lesiones en piel y mucosas. La brucelosis afecta a bovinos, porcinos, caprinos, equinos, camélidos y perros. También puede infectar a otros rumiantes e incluso mamíferos marinos. La incidencia de la enfermedad en el hombre está ligada al control de la infección en animales domésticos. Morfología y clasificación. Son bacilococos gram negativos, inmóviles, aerobios estrictos, de crecimiento lento. No poseen cápsula ni forman esporas. Su genoma está constituido por 2 cromosomas circulares y carecen de plásmidos. Son patógenos intracelulares facultativos. Se han descrito 7 especies del género Brucella, 4 de ellas de importancia clínica con cierta selectividad por el hospedador. Brucella melitensis, en ovejas, cabras y humanos. Brucella suis, en cerdos y humanos. Brucella abortus, en bovinos y humanos. Y Brucella canis, en perros y humanos. Ciclo de transmisión. Brucella puede sobrevivir en el ambiente y mantener la capacidad infectante durante periodos variables. Animales silvestres, como liebres, zorros, cuises, comadrejas y bisontes, constituyen reservorios de Brucella. Las especies de Brucella causan infecciones generalizadas en los animales con una fase bacteriémica seguida por localización. Generalmente, se observa predilección por placenta, glándulas mamarias, órganos sexuales, articulaciones y bolsas sinoviales. Su crecimiento in vivo es intracelular y puede ingresar y multiplicarse en una variedad de células como epiteliales, trofoblastos, células dendríticas y macrófagos. Los animales infectados eliminan bacterias a través de secreciones, como leche, semen, orina y heces. Las placentas y las membranas fetales del ganado bovino, cerdos, ovejas y cabras contienen eritritol, un factor de crecimiento para Brucella. Los animales secretan Brucella durante el parto, liberando gran cantidad de microorganismos que contaminan el medio ambiente, usualmente pastizales, agua y tierra. Las vías de transmisión más frecuentes para el hombre son cutánea, digestiva, conjuntival o inhalación, mientras que para los animales domésticos puede ser oral, nasal, conjuntival y genital, siendo la transmisión sexual frecuente en cerdos, ovejas y perros. Los animales infectados pueden manifestar abortos, orquitis, epididimitis y esterilidad. Por otra parte, el riesgo de transmisión interhumana es bajo. Epidemiología. La incidencia de la enfermedad en el hombre está en relación directa con la infección en animales domésticos. Se describen 2 patrones epidemiológicos, uno urbano alimentario y otro rural laboral. De esta manera, un mecanismo frecuente de transmisión en el hombre se da por ingestión de productos animales o derivados lácteos contaminados. Por otra parte, el contacto directo con animales domésticos o sus secreciones es otra vía habitual de infección. En ámbitos laborales, debe tenerse en cuenta la posibilidad de infecciones por inhalación en trabajadores frigoríficos y laboratoristas, debido a la generación de aerosoles. Existe un marcado aumento de casos en las épocas del año coincidentes con la aparición de vacas, ovejas, cabras y cerdos, particularmente entre trabajadores rurales y veterinarios. La brucelosis es una enfermedad de distribución mundial, con mayor prevalencia en África, regiones de Asia y América Latina. En 1993, el Servicio Nacional de Sanidad Animal, SENASA, creó la Comisión Nacional de Lucha contra Brucelosis y Tuberculosis, que en 1996 elaboró un plan de control bajo la Ley 24.696. La primera etapa del Plan Nacional entró en vigencia en marzo de 1999
y en la actualidad se ha logrado bajar la prevalencia hasta valores de entre el 2 y el 6%. Se notifican entre 500 y 900 casos anuales y se confirman aproximadamente un 10% de los mismos. Brucela se mantiene viable durante mucho tiempo en alimentos refrigerados y chacinados. Se han encontrado vegetales contaminados por el uso de abono provenientes de animales infectados. La brucelosis puede ser adquirida por transfusión sanguínea y por trasplante de médula cuando el dador es asintomático y cursa con bacteriemia. Esta forma de infección debe ser tenida en cuenta sobre todo en áreas endémicas. En el hospital, los pacientes constituyen un riesgo mínimo. Sin embargo, las muestras de sangre, secreciones, tejidos deben ser manipuladas siguiendo protocolos de bioseguridad. Aunque la transmisión de una persona a otra por vía sexual no está confirmada, se han descrito el hallazgo de brucela en exudado vaginal y semen. También se ha informado la infección congénita y la transmisión a través de leche materna. La susceptibilidad a la infección depende del estado inmunitario y nutricional individual, del tamaño y la vía de penetración del inóculo y de la especie de brucela. Se han descrito casos de brucelosis por inhalación asociados incluso a contaminación de sistemas de ventilación en frigoríficos y laboratorios. La población general suele adquirir la infección por ingestión de leche cruda y derivados lácteos sin pasteurizar o por contacto con productos animales contaminados, como placentas o secreciones. Los perros infectados pueden ser una vía habitual en la transmisión de brucelosis. En nuestro país se realiza un tamizaje para brucela en los bancos de sangre. Aún así, debe considerarse la posibilidad de adquisición por transfusión sanguínea y trasplantes de médula. Los trabajadores rurales, veterinarios, matarifes o cuidadores pueden adquirir la infección por contacto, vía parenteral o incluso respiratoria. La generación involuntaria de aerosoles, junto con la ventilación inadecuada y el uso incorrecto o ausencia de elementos de protección personal, deben tenerse en cuenta en estas poblaciones de riesgo. Inmunopatogenia. Al ingresar al organismo, a través de lesiones en piel y mucosas, las bacterias son fagocitadas por leucocitos polimorfonucleares, en los cuales sobreviven y se multiplican. Los mismos son transportados de los ganglios linfáticos locales a los regionales. En caso de superar los ganglios regionales, acceden mediante el conducto torácico a la circulación general. Pueden ingresar también en células no fagocíticas por mecanismos no completamente dilucidados. Una vez en el torrente sanguíneo, las bacterias son fagocitadas por polimorfonucleares y macrófagos circulantes y transportadas a diversos órganos donde pueden sobrevivir y multiplicarse dentro de las vacuolas de los fagocitos. Se producen asimismo lesiones granulomatosas en múltiples localizaciones como hígado, articulaciones, huesos y riñón. En el mecanismo de ingreso a las células estarían implicados lipopolisacáridos y proteínas de la membrana externa bacteriana, que interaccionarían con receptores tipo manosa o integrina, respectivamente. La lisis de brucela ocurre principalmente por la vía clásica del complemento, por lo cual es dependiente de anticuerpos. Por otra parte, la vía alterna del complemento es incapaz de eliminar las cepas virulentas de brucela. El control de la infección está fundamentalmente mediado por la inmunidad celular, mediante la estimulación de un perfil de linfocitos Th1. Por otra parte, el cambio de la respuesta hacia una inmunidad predominantemente humoral se asocia con la cronicidad de la infección. Las células de la placenta y el tejido mamario en animales son ricas en receptores de manosa y en eritritol, que actúa como un factor de crecimiento. Debido a esto, es frecuente la excreción de altas cantidades de brucela en la leche y durante el parto en animales de cría. La supervivencia intracelular de brucela se ha asociado a la producción de enzimas antioxidantes, guanosina monofosfato y adenina,
que inhiben la fusión fagosoma-lisosoma, la desgranulación, la activación del sistema mieloperoxidasa y la producción del factor alfa de necrosis tumoral. El interferón gamma es una de las citoquinas más importantes en la resistencia contra la infección. Las interleuquinas 12 y 18 estimulan su liberación. La interleuquina 10, en cambio, reduce la respuesta de los linfocitos Th1, ya que disminuye la capacidad de presentación antigénica de los macrófagos e inhibe la secreción de interferón gamma, aumentando de esta manera la susceptibilidad a la infección por brucela. Asimismo, brucela posee mecanismos adicionales que bloquean la desgranulación de neutrofilos y macrófagos. Las colonias de brucela en medio sólido pueden ser lisas, generalmente patógenas, o rugosas, de baja patogenicidad, según las características de su lipopolisacárido. El polisacárido O es un componente asociado al núcleo de los lipopolisacáridos de las cepas lisas. Está ausente o muy disminuido en las cepas rugosas y tendría un rol importante en la supervivencia intracelular de brucela. El lipopolisacárido sin polisacárido O no tiene un rol preponderante en la inmunopatogenia. Brucella melitensis y Brucella suis son altamente patógenas. Brucella abortus y Brucella canis son moderadamente patógenas. Por otra parte, Brucella canis es la única cepa rugosa patógena para el hombre. Aspectos clínicos. La brucelosis posee un periodo de incubación variable, de inicio abrupto a lento, con síntomas inespecíficos. La historia clínica, la información epidemiológica y el apoyo del laboratorio resultan imprescindibles en el abordaje de la enfermedad. El periodo de incubación suele ser de 1 a 3 semanas, pero en ocasiones se extiende hasta varios meses. Luego puede evolucionar en las formas asintomática o subclínica, aguda con comienzo brusco o insidioso y crónica. La etapa aguda se manifiesta con fiebre elevada, escalofríos, sudoración, dolores musculares y articulares. La identificación de la enfermedad en esta etapa es dificultosa, ya que los signos y síntomas suelen ser comunes a otras enfermedades como salmoneliosis, fiebre tifoidea, tuberculosis y leptospirosis. La tercera parte de los pacientes presenta tos seca o productiva y síntomas digestivos como estreñimiento y diarreas. En el 50% de los casos se produce hepatoesplenomegalia ligera o moderada y en el 25% adenopatías. Más del 5% de los pacientes presentan lesiones cutáneas como erupciones papulonodulares en el tronco y extremidades de las que puede aislarse el microorganismo. Es característico el desarrollo de manifestaciones focales, que se evidencian por infecciones supurativas de diferentes órganos o sistemas, incluidos el osteoarticular, cardiovascular y el sistema nervioso central. El término brucelosis crónica debe reservarse a pacientes cuya enfermedad lleve un periodo de evolución mayor a 6 meses. Puede presentarse por recaídas sucesivas a partir de una forma aguda o asociarse a manifestaciones focales. Las recaídas o recidivas se presentan en el 10 a 15% de los casos, luego de 2 a 3 meses, determinado el tratamiento antibiótico. Si bien los síntomas más comunes incluyen decaimiento general, fiebre ondulante, escalofríos y sudoración nocturna, pueden presentarse complicaciones como osteomielitis, artritis, meningitis, encefalitis, mielitis y endocarditis. Las complicaciones osteoarticulares ocurren entre el 30 al 40% de los casos e incluyen artritis, sacroileitis, bursitis y espondilitis. La endocarditis es la principal causa de mortalidad por brucelosis. En general, la válvula aórtica es la más afectada y se suele requerir el reemplazo quirúrgico de la misma. Asimismo, puede evidenciarse aumento de los ganglios axilares y cervicales, hepatoesplenomegalia y pérdida de peso. En el hemograma se observa leucopenia con moderada linfocitosis,
trombocitopenia y anemia leve. La eritrosedimentación puede ser normal o estar ligeramente aumentada. Durante el embarazo, la brucelosis aumenta el riesgo de aborto y de transmisión intrauterina al bebé. Puede haber abortos en los primeros trimestres de la gestación o partos prematuros. En los niños son frecuentes las formas asintomáticas. Cuando son sintomáticas, predomina la fiebre, entre el 70 y 90% de los casos, presentándose como un síndrome febril prolongado. La hipertermia puede ser continua, intermitente u ondulante. Se acompaña de sudoración profusa y maloliente, anorexia, artralgias, malestar general, cefaleas, escalofríos, astenia y adelgazamiento. El diagnóstico de certeza se establece aislando el microorganismo a partir de cultivos de sangre, líquido cefalorraquídeo, médula ósea u otros tejidos. Los métodos serológicos solo aportan un diagnóstico presuntivo. De esta manera, un resultado serológico positivo podría indicar infección activa, anticuerpos que persisten después de la recuperación, contacto accidental con el germen, no necesariamente seguido de enfermedad, o exposición a un microorganismo que presente reacción cruzada con brucela. Por lo tanto, las técnicas serológicas deben acompañarse de antecedentes epidemiológicos y de los signos y síntomas del paciente. Como pruebas de tamizaje se emplean aglutinación con antígeno tamponado. Es una técnica sensible, rápida y específica que privilegia la aglutinación de IgG. Aglutinación con rosa de Bengala. Es una técnica de gran difusión, rápida y de bajo costo. Es coactiva y debido a su bajo pH privilegia también la aglutinación de anticuerpos del isotipo IgG. Técnica de microaglutinación en portaobjetos. Es una prueba rápida y accesible utilizada para el diagnóstico de brucelosis causada por Brucella canis, ya que es reactiva frente a los epítopos del lipopolisacárido que carecen del polisacárido O. Aglutinación en placa o técnica de Hudleson. Se emplea en algunos países de América Latina, es de baja especificidad, se halla sujeta a errores operacionales y su punto de corte no está consensuado. Como técnicas serológicas, para confirmar los resultados obtenidos por las pruebas de screening, se emplean la aglutinación en tubo. Es una técnica antigua y de las más utilizadas en el diagnóstico de brucelosis animal y humana. Tiene la ventaja de detectar en el suelo anticuerpos de tipo IgM, IgG e IgA, pero posee baja especificidad y no es recomendable en casos crónicos. No existe consenso en cuanto a su punto de corte. ELISA competitivo. Es un ensayo basado en el uso de un anticuerpo monoclonal específico para un epítope de la cadena O del lipopolisacárido de Brucella y es sensible a IgM e IgG. Presenta menos reacciones cruzadas que otras pruebas de aglutinación y sus resultados se correlacionan adecuadamente con el curso clínico de la enfermedad. Posee alta sensibilidad y especificidad. ELISA indirecto. Por su alta sensibilidad y especificidad cercanas al 100%, es utilizada como prueba confirmatoria para el diagnóstico de brucelosis humana. Es sensible a IgG y existen kits específicos para Brucella canis, además de para las cepas lisas del género. Los métodos directos son confirmatorios y se basan en el aislamiento y tipificación de Brucella mediante hemocultivos, mielocultivos y a partir de material de biopsias. Las técnicas fundamentadas en la reacción en cadena de polimerasa usualmente no se emplean de rutina en el diagnóstico de brucelosis. Definición de casos. Se considera caso sospechoso de brucelosis a toda persona con fiebre de comienzo agudo o insidioso y uno o más de los siguientes signos y síntomas: transpiración nocturna, artralgia, cefalea, fatiga, anorexia, mialgia, disminución de peso, artritis o espondilitis, meningitis o afectación focal de órganos. Asimismo, deben estar presentes uno o más de los siguientes antecedentes epidemiológicos:
contacto, principalmente ocupacional, con animales de producción ganadera o perros, consumo de productos de origen animal presuntamente contaminados, exposición en laboratorios o hijos de madres con serología positiva para brucelosis. Se considera caso probable de brucelosis a todo caso sospechoso con uno de las siguientes pruebas de tamizaje positivas: aglutinación con antígeno tamponado, aglutinación con rosa de Bengala, microaglutinación en portaobjetos para Brucella canis o prueba en placa. Se considerarán a su vez casos confirmados de brucelosis a todos los casos probables con uno o más de los siguientes criterios: estudios bacteriológicos positivos, estudios serológicos positivos como aglutinación en tubo o técnicas de ELISA, y la presencia de un nexo epidemiológico con un caso confirmado. Por otra parte, se considerarán casos descartados aquellos con serologías negativas en 2 muestras consecutivas con un intervalo de al menos 30 días. La profilaxis se basa en el control de la infección en animales, la prevención de la exposición y el consumo de alimentos seguros. La vacunación está disponible solo para animales domésticos y debe emplearse para el control de la enfermedad. Para trabajadores rurales, se recomienda el uso de elementos de protección personal, especialmente quienes estén en contacto con animales con infección confirmada o probable. Asimismo, deben desinfectarse las herramientas y materiales utilizados para asistir o faenar animales. Resulta esencial la educación sanitaria, así como el empleo de buenas prácticas en la elaboración y manipulación de alimentos. Se debe recomendar el consumo exclusivo de lácteos pasteurizados, particularmente en ámbitos rurales y suburbanos. Asimismo, debe recordarse a la población la posibilidad de adquirir brucelosis canina por contacto con fluidos de animales infectados. Resulta necesario el empleo de medidas de seguridad adecuadas para el personal de laboratorio.